Bien, hemos venido caminando en nuestra serie. Y para los que no recuerdan nuestra serie, tienen la copia delante de ustedes. ¿Cómo se llama nuestra serie? Los medios de gracia. Y hemos venido ya explorando por lo menos 3 de esos medios de gracia. ¿Recuerdan cuáles han sido? La palabra, la escritura, la Biblia, muy bien. ¿Qué más? La oración, la confesión y el arrepentimiento, muy bien. Y hoy estaremos viendo ese medio de gracia, ese cuarto medio de gracia que es, muy bien, es la iglesia, no el templo, porque allí pareciera que fuera el templo, ¿verdad? Pero no, es la iglesia. Sí, es gracia del Señor que tengamos un templo para reunirnos, pero es la iglesia el medio de gracia que el Señor nos ha dado. Y para eso quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a estar versículo 11 hasta el 16. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos 11 al 16. Y gracias por los que se ponen en pie, y les invito a los demás a ponerse en pie para que leamos con reverencia la palabra del Señor. Y vamos a dar un segundo de misericordia para los que están buscando aún. Tranquilos, tranquilos. Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. ¿Listos? ¿Ya casi? El que todavía no, clame misericordia. Bien, dice la palabra del Señor. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme a la función de cada uno, de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre, gracias en esta mañana, porque ha sido un medio de gracia para nosotros tu palabra. Y porque tu palabra es útil para enseñarnos, para formarnos, pero también es útil para redarguir nuestro ser, es decir, para confrontarnos y corregirnos. Todo esto con el propósito de hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias porque ese es el carácter de tu palabra. Y gracias porque tu palabra es vida para nosotros. Rogamos que en este día, una vez más, como sueles hacerlo en tu misericordia, hables a lo profundo de nuestro corazón. Que caiga en buenos terrenos esta semilla de tu palabra y produzca fruto, fruto al cual tú añadirás gracia
y misericordia. Permítenos caminar en la bondad que tú, Señor, nos pones por delante. Ayúdanos para estar concentrados a escuchar tu voz. Ayúdanos a interiorizar tu palabra y que sea ella y tú a través de ella formando lo que debemos ser para la gloria de tu nombre. A ti infinitas gracias, Señor. Permíteme ser fiel a tu palabra. Permíteme estar sujeto a tu palabra y que tu palabra obre aún en mí y siga obrando en cada uno de nosotros tu propósito santo y eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy infinitas gracias. Amén. Amén. Bien, tomemos asiento. Gracias al Señor por su palabra. Y al venir hablando de estos medios de gracia, se hace evidente para nosotros que cada uno de nosotros disfrutamos o debemos disfrutar de estos medios de gracia. Yo deseo que usted haya podido disfrutar durante esta semana de la oración como medio de gracia, de la palabra, de la lectura, de la meditación y de la memorización de la Escritura como un medio de gracia. Pero además de eso, también espero usted disfrute cuando confiesa su pecado, cuando confiesa su error, cuando se arrepiente de su camino, porque eso es misericordia del Señor para nosotros. Quisiera hacerle dos preguntas. Y en la primera pregunta, el deseo es que usted pueda responderla con la persona que está allí a su lado. La segunda, usted va a pensarla muy bien. Yo le voy a dar un tiempo para que la piense. Y si tiene la respuesta, usted se la va a comentar a la persona que está al otro lado. No, la primera pregunta con el de la derecha, la segunda pregunta con el de la izquierda. El que no tiene izquierda, mire hacia atrás a ver si de pronto le ayuda eso. ¿Está bien? ¿Qué significa para ti, iglesia? ¿Qué significa para ti la iglesia? Y debo decir que esta predicación tiene un título obvio: la iglesia. Ese es el título de la predicación de esta mañana: la iglesia. Y es el cuarto medio de gracia dado por el Señor. ¿Qué significa para ti la iglesia? ¿Listo? Ya pueden empezar. Las tres, no importa, las tres. ¿Qué significa para ti la iglesia? Ojo, no estoy preguntando qué es la iglesia, estoy preguntando qué significa para ti la iglesia. No, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa para ti la iglesia? Bien. Ahora la segunda pregunta que usted va a pensar muy bien, y si tiene la respuesta, se la va a dar a la persona que está a la izquierda, o atrás, o delante de usted. ¿Por qué venimos a la iglesia? Ya dijiste qué significa para ti la iglesia. Perfecto. ¿Por qué venimos a la iglesia hoy? ¿Por qué vinimos a la iglesia hoy?
Bien. Creo que podríamos durar mucho más tiempo hablando acerca de lo que significa para nosotros la iglesia. Y quizás algunos tendremos que responder que casi que la iglesia se ha convertido en nuestra vida. El lugar donde estamos, las personas con las que compartimos, el medio social o los amigos con los que celebramos, aquellos también con los que lloramos. Quizás otros tendrán que responder o responderán que vienen porque cumplen un compromiso de servicio o laboral. Yo hoy estaba comprometido para servir en tal área, entonces me tocó venir. Probablemente usted que nos visita hoy, o usted que está por primera vez con nosotros, diga, yo estoy aquí porque me quedaba más fácil recoger a mi hijo que está en el evento de jóvenes. Y quizás todo esto tiene alguna razón, pero quisiera que usted me acompañara por esta porción de la Escritura y respondamos, si bien hemos dicho que el nombre de la predicación es la iglesia, respondamos a la pregunta de ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya usted ha respondido por qué vino y ya usted ha respondido qué significa. Pero veamos qué es la iglesia. Y cuando nos ponemos frente a la palabra del Señor en esta porción de la Escritura, debemos decir que evidentemente la iglesia es un medio de gracia. Eso es lo primero que debemos decir. Pero ¿entendemos que es un medio de gracia? Probablemente. La iglesia es la comunidad de creyentes, un grupo de creyentes, un cuerpo de creyentes que vienen para santificación, que se reúne para ser santificados, que se reúne porque reconoce la necesidad de escuchar la voz de su Creador y corregir su camino. Por eso, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un cuerpo de creyentes. No hablamos de una estructura física, no hablamos del templo. Eso es gracia del Señor también, pero como lo he dicho, es para nosotros un cuerpo de creyentes que se reúne para santificación. Y ya hemos hablado acerca de la santificación, por lo tanto no me voy a detener en esto. Pero cuando hablamos de iglesia, también debemos entender que es un cuerpo de creyentes que está interesado en caminar y estar en cuidado los unos de los otros. Por lo tanto, vaya usted pensando en usted como iglesia, porque los que estamos aquí somos cuerpo del Señor. Somos un cuerpo de creyentes que nos cuidamos mutuamente, nos santificamos mutuamente, porque nos sacamos la piedra mutuamente, y porque nos cuesta quizás que no se haga como yo creo que se debe hacer, que no se actúe como yo creo que se debe actuar, que no se piense como yo creo que se debe pensar. Pero recuerde, estamos aquí como un cuerpo de creyentes que estamos unidos en una misma sintonía, en un mismo deseo. El Señor, a través de la carta del apóstol Pablo, está dándonos alusión de qué es la iglesia. Y para definir la iglesia, entonces tendremos que ir a la palabra del Señor. Y por favor, acompáñenme allí en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 4. ¿Qué dice en la primera frase? Hay un solo ¿qué? Cuerpo. Hay un solo cuerpo. Entonces ya venimos entendiendo, o ya vamos a empezar a comprender, cuando la Escritura se refiere a la iglesia, está pensando en el cuerpo.
un cuerpo. Versículo 12, al finalizar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de el cuerpo de Cristo. Nuevamente, el cuerpo de Cristo. Y vamos al versículo 16, de quien todo el cuerpo, nuevamente, bien, que está bien ajustado y demás, parte final del versículo dice, produce el crecimiento ¿de quién? Del cuerpo. Nuevamente, del cuerpo. Cuando el Señor piensa en la iglesia, piensa en el cuerpo de Cristo. Piensa en aquellos miembros que hacen toda una función como cuerpo de Cristo. Además de eso, hay algo bien interesante allí en el versículo 16, que es necesario hacer o resaltarlo. Produce el crecimiento del cuerpo, voy a leer desde el principio, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento ¿de quién? Del cuerpo. ¿Para qué? Para su propia edificación. Es decir, cuando estamos cohesionados, cuando estamos bien ajustados como cuerpo, no solo obramos para el crecimiento de los demás, sino para nuestra propia. Puede leerlo ahí, puede leerlo. La última frase, ¿para su propia qué? Edificación. Nos edificamos cuando somos cuerpo. Nos edificamos cuando estamos unidos. El hermanito que a usted le cuesta, tranquila. Ese obra edificación para usted. Ese obra santificación para usted. Ahora bien, vayamos a desarrollar toda la temática de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, tendremos que identificarnos como el cuerpo de Cristo, lo que nos lleva a comprender un poco más esta ilustración del versículo 16. Si somos el cuerpo de Cristo, tendremos que comprender un poco cómo el cuerpo de Cristo está cohesionado y cómo está produciendo crecimiento para el cuerpo y cómo ese cuerpo se edifica a sí mismo. Mírese sus brazos, extienda sus brazos. Eso. Algunos tienen un brazo más largo que el otro, pero mírense los músculos, sus músculos de los brazos. ¿Son parejos los de los dos brazos? No, son distintos, ¿verdad? Aparentemente pareciere que fueran igual, pero estoy seguro que si usted levanta una bolsa con un peso determinado, con el brazo derecho, quizás va a poder alzar un peso diferente al que alza con el brazo izquierdo. Y eso es porque tiene diferente fuerza y fortaleza el cuerpo. Porque somos distintos, pero todos estamos cohesionados. Todos estamos unidos. Todos debemos estar fortalecidos. El Señor, a través de esta carta, nos va a hablar de cómo nosotros tenemos funciones dentro del cuerpo. De cómo nosotros tenemos un correcto acercamiento al cuerpo. Y nos llevará a pensar entonces en nuestras propias prácticas como cuerpo. El pastor Paul Washer afirma que la iglesia es el cuerpo de creyentes que está comprometido los unos con los otros. Mire la persona que está a su lado. No a su esposa ni a su esposo, sino a los demás de la congregación. Mírenlos. Ahora vuelvo a leer lo que dijo el pastor Paul Washer. Él dice, el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de creyentes que está comprometidos los unos con los otros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto usted está comprometido con las personas
que son parte del cuerpo. ¿Cuánto usted se compromete con ellos? ¿Cuánto usted camina al lado de ellos? ¿Cuánto usted tiene paciencia para tratar con ellos? ¿Cuántas veces usted ora realmente por ellos? ¿Cuántas veces usted ha dicho, hoy no vamos a ir al restaurante, hoy vamos a cenar en casa, y lo que nos hubiéramos gastado en el restaurante lo vamos a dar a estos hermanos que necesitan? Ojo, porque es estar comprometidos los unos con los otros. El pie no le dice a la rodilla o al huesito, no, yo hoy no me comprometo con usted a moverlo. Yo hoy me siento cansado y no voy a poder. Como cuerpo debemos entendernos y debemos saber cuáles son nuestras funciones dentro del cuerpo. Pero realmente pensar un poco, ¿qué tanto compromiso tengo yo con el cuerpo de Cristo? Fue el Señor Jesucristo quien dio, quien otorgó. Lea el versículo 11, primera frase del versículo 11. Y Él mismo. ¿Y de quién viene hablando? De Jesucristo. Fue Jesucristo mismo quien dio a ¿quiénes? Él dio a algunos. Vea lo que dice allí. No lo interprete. Mírelo, léalo. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y a otros ser maestros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de aquí se han automedicado? Diga la verdad, diga la verdad. ¿Cuántos se han automedicado? Me duele la garganta. Echémosle un antibiótico. Eso debe servir. ¿Cuántos de ustedes han sentido una dolencia y se automedican? La mayoría de nosotros, si no todos, como por no caer en la falacia. A veces actuamos como médicos, automedicándonos. Pero a veces también actuamos como abogados, aun cuando no sepamos nada de la ley. No, demándelo porque es que usted tiene derechos. Usted tiene que hacer, usted tiene que no, y usted... Y así podemos ir por cada una de las carreras. Y creo que los abogados, los médicos, pueden pensar, ¿y yo para qué me gasté 5 años estudiando y otros 2 o 3 especializándome, si aquí todo el mundo se medica? Si aquí no vienen a consultar porque es que la EPS se demora 20.000 años para dar la cita. Pero así actuamos también dentro del cuerpo de Cristo. Vamos dando consejos a diestra y a siniestra. No, estoy viviendo este problema con mi papá. Tranquilo. Eso usted no haga o diga o no diga. Y caminamos en una dinámica en la que no hemos entendido que el Señor dentro del cuerpo puso a algunos con unas funciones específicas. Nombró y el Señor Jesucristo dio. Y si usted lee el versículo 7, va a encontrar allí que fue otorgado por gracia estas funciones. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido, versículo 7, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como pastores, no estamos en este lugar porque no tuvimos más que hacer. Estamos en este lugar porque nos hemos capacitado para la obra del ministerio. Porque hemos ido a la universidad para estudiar. Porque al igual que usted en alguna profesión se dedicó a estudiar. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, debemos hablar
que el Señor ha puesto siervos dentro de la iglesia a fin de dirigir, de acompañar, de llevar a la comunidad. Algunos quizás han pensado, ¿yo para qué voy a decirle al pastor? ¿Yo para qué le cuento al pastor? Es que mínimo me regaña. O mínimo me va a empezar a preguntar una cantidad de cosas. Y debemos entender que cada uno de los ministerios que allí están dados por Cristo mismo ha sido dado no como categorías. A veces pensamos que el apóstol tiene una categoría y una espiritualidad más alta, porque son apóstoles. Y se piensa que el evangelista tiene otra categoría, otro rango dentro del cuerpo de creyentes. Amados, la Escritura no está poniendo rangos, ni está poniendo categorías dentro de los creyentes. Cada uno de estos que están allí son siervos usados por Dios para sus propósitos santos, de que toda la iglesia conozca de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Pero nosotros a veces decimos, vamos donde el apóstol, porque es que de pronto él sí me hace el milagrito. De pronto con ellos sí voy a lograr lo que no he logrado en la comunidad donde me reúno o donde estoy. Cada uno de estos hermanos, de estos siervos del Señor, están llamados con el mismo propósito. El apóstol es el enviado del Señor. ¿Y enviado a qué? A predicar las buenas nuevas del Evangelio, a Cristo Jesús. El evangelista va a hablar del Evangelio, es decir, ¿de qué? De las buenas nuevas del Evangelio, de Cristo Jesús. Allí, el maestro, ¿qué tiene que enseñar? De Cristo Jesús. Y cada uno de los dones que el Señor ha entregado, lo ha entregado para que como iglesia podamos crecer todos unidos en un mismo propósito, que lo vamos a ver dentro de un momento. Debemos considerar la iglesia como el cuerpo de creyentes, pero cada uno de los servidores debe capacitarse. Pregunto a los doctores que están aquí, ¿es posible que en urgencias, en UCI, haya alguien que no se haya capacitado para estar en ese lugar? Doctores, no, ¿verdad? No es posible. ¿Es posible que haya un ortopédico que no se haya capacitado para ejercer? No, no es posible. Abogados, ¿yo puedo llevar a cualquier persona que me defienda si no sabe de leyes? No, no. Pero nosotros vamos caminando creyendo que podemos actuar de esa manera en medio de la iglesia, sin dar el lugar a cada uno de los miembros y de los siervos que han dado. Como iglesia no solo tenemos pastores, tenemos también diáconos, personas que sirven. Nosotros los hemos llamado siervos, para que se nos quite un poco la idea de la cabeza que somos los líderes. Somos siervos del Señor. Y como siervos, el propósito es acompañar a otros. Pero cuidado, cuando no nos preparamos de manera correcta para acompañar a otros. Cuando a la ligera decimos cosas y vamos dando consejos o bibliazos para que la gente entienda. Amados, no todos somos doctores, no todos somos rodillas, no todos somos dedos meñiques, no todos somos mano, pero todos cumplimos una función importante dentro del cuerpo. Cuidado, dice la Escritura, cuando menosprecias a tu hermano
y cuando tienes un valor de ti más alto que el que debes tener. Porque es que yo llevo en esta iglesia 25 años y yo he estudiado todos los cursos de la EFI. Y yo he estado con los misioneros en el lago y después vine aquí y ayudé a traer las sillas para este lado. ¿Sí? Gloria al Señor porque has actuado como miembro del cuerpo de Cristo. Pero eso no es una razón, amados, para creer que tenemos más privilegios o autoridad para saber cómo tratar a otros. La labor que el Señor nos ha encargado como pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, es estar frente al cuerpo. Es la capacitación y la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia. Acompáñeme al versículo 12, por favor. A fin dio estos dones, dio estas habilidades, dio estas funciones a fin de capacitar a ¿quiénes? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Cuando nosotros nos capacitamos, cuando nosotros estamos en la obra del ministerio, eso no es para provecho propio. Eso no es porque me da más poder o me da una autoridad superior. Lo hacemos para la capacitación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como siervos entendemos que no somos los primeros, sino que somos los últimos en la cola para servir a los demás, como lo dijo el Señor Jesucristo. Si como siervos no hemos logrado comprender eso de nuestro actuar como iglesia, finalmente no estaremos haciendo la función dentro del cuerpo que tendremos que hacer. Si no hemos comprendido que debemos capacitar y hacer y edificar el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces estaremos tratando de formar círculos donde me admiren o donde me reconozcan. Círculos a los que pueda influir, pero quizás no a los que quiero servir, a los que deseo servir y amar y edificar. Por lo tanto, amados, cada uno de nosotros, cada ministerio, cada colaborador en medio de la iglesia del Señor, está para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Como iglesia no estamos buscando hacer más amigos dentro de la iglesia para tener a quien venderle algo, para tener a quien afiliar a mi empresa, para tener a quien volver cliente de lo que hago. No somos eso como iglesia. No hemos sido llamados a vivir y hacer y tener ese comportamiento. Nuestro llamado como iglesia, versículo 13, es para que lleguemos a la unidad de la fe. Esto es claro y debe ser claro para nosotros. Llegar a la unidad de la fe es llegar al conocimiento de lo que creemos. Cuando estamos aquí, hablamos de lo que creemos. Y hemos dicho que la iglesia es un medio de gracia. Es decir, cada uno de nosotros es formado por la palabra del Señor, es formado por el Señor para desarrollar la obra que el Señor nos ha dado. Cumplimos el propósito de generar unidad en lo que creemos. Y lo que creemos no va a partir de mi experiencia. No parte de los 25 años que llevo en la iglesia, o los 30 o los 40. Lo que predicamos aquí, lo que enseñamos, no tiene que ver con su experiencia personal.
Es que yo he sido un hombre exitoso o una mujer exitosa. Lo que aquí enseñamos tiene que ver con la base sólida de la palabra del Señor. Por eso, amados, cuando no enseñamos la palabra, estamos propensos a caer en la artimaña del error. Te voy a decir lo que me funcionó a mí. Haga estos 3 pasitos para que así le salga exitoso el matrimonio. Haga estas 2 cositas con sus hijos y verá que así va a tener buenos hijos. Y terminamos compartiendo experiencias personales y no valores y verdades de la Escritura y de la palabra del Señor. Por eso nos equivocamos. Por eso combatimos con la experiencia de otros, con las percepciones de otros, porque nos quedamos en lo subjetivo, que es lo que a mí me funcionó, y no en lo absoluto, que es la palabra del Señor. Como iglesia no podemos basarnos en la experiencia. Como iglesia debemos ir a lo sólido, que es la palabra del Señor. Y por eso cada uno de nosotros debe ir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. En otras palabras, cuando somos iglesia, cuando estamos en este lugar, vivimos y disfrutamos de la eternidad. Aquí nosotros disfrutamos de la vida eterna, ya y ahora. No tenemos que esperar a morir, porque clara es la Escritura para decir que los que están con Cristo no morirán. Pero además dice que los que mueren en Cristo Jesús para siempre vivirán. Y aquí la Escritura, y cuando somos iglesia, disfrutamos de la eternidad. ¿Sabe por qué? Vaya a Juan 17:3. Juan, capítulo 17. Versículo 3. ¿Listos? Y esta es la vida eterna. Ojo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso digo que cuando somos iglesia, vivimos la eternidad en este tiempo. Somos privilegiados de saborear la eternidad en medio de las dificultades y de las dolencias. En medio del sufrimiento, saboreamos lo que es eterno al conocer al Padre Celestial y a Jesucristo, porque lo hacemos a través de la palabra del Señor. El pastor Sugel Michelén dice: cuando venimos a la iglesia, lo hacemos porque necesitamos cada semana poner nuestra mente, corazón y vida en sintonía con el Evangelio. Es decir, nosotros debemos vernos a la luz de la Escritura. Cuando venimos a la iglesia, no solo es para saludar a aquellos que vinieron o a compartir el cafecito y la empanada. Eso es añadidura, amados. Cuando venimos a la iglesia es porque queremos ponernos en sintonía con la palabra del Señor. Es porque deseamos que la palabra del Señor forme en nosotros lo que ha estado deformado por años. Es porque necesitamos vernos a la luz del Evangelio y decir: Señor, yo necesito esto. Yo necesito ser iglesia de verdad. Yo no puedo andar más como un meñique por ahí rondando. Yo no puedo andar como una rótula por ahí, desviado del cuerpo. Yo no puedo ser el disco de la columna que está causando dolor a la iglesia.
dolor al cuerpo. Señor, yo necesito articularme bien en tu cuerpo para ser ese miembro que, bien cohesionado, edifica a los demás y se edifica a sí mismo. Aquí, cada uno de nosotros se pone a la luz de la palabra y se evalúa a la luz de la palabra. Lo triste es que hay una realidad que nos acompaña. Y aún como miembros hemos caído en lo que la Escritura tanto ha advertido para nosotros. Como miembros aún nosotros estamos sin congregarnos. Y es que puede ser la excusa perfecta cualquier razón. No alcancé a tinturarme el cabello. No, yo no voy, que voy a ir por allá, sí. No, ve a estas raíces. No, yo hoy no puedo ir, es que ayer no alcancé a hacer oficio. Y esa casa está, pero vuelta nada. No, hoy tiene partido mi hijo. Entonces, hoy no. Hoy es natación. Hoy tampoco se puede. Hoy es patinaje. Tampoco se puede. Hoy vamos a celebrar como familia. Hoy vamos a... Y hay miles y miles de excusas, amados, para dejar de ir a congregarnos. Y no con esto estoy entrando en el legalismo de decirle, usted no puede faltar ni una vez al año a la iglesia. No, con esto le estoy diciendo es, maneje sus prioridades. Entienda que el Señor mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, el Señor lo ha dicho y ha exhortado a su pueblo. Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Y viene haciendo una exhortación el Señor a través del apóstol Pablo. Manténganse firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar por aquel que es fiel. Porque aquel que es fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No dejando, y si quiere subráyelo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. El día está cerca, amados. No saquemos excusas por las cuales no nos congregamos, por las cuales dejamos al cuerpo sin uno de sus miembros. Pero es que algunos han tomado la costumbre de no congregarse con regularidad. Pero hay otras costumbres también. La costumbre de no congregarse dos de los 4 domingos. No, yo voy a ir 2 allá y voy a ir 2 a otra cosa. O la costumbre de no congregarse un domingo al mes. Yo voy a ir 3 domingos y un domingo ahí voy a descansar. Voy a descansar porque yo estoy cansado de esa gente. ¿O de quién va a descansar? ¿Del Señor? ¿Está cansado que el Señor le esté diciendo a través de su palabra cómo formar su vida? ¿De quién va a descansar? ¿Quiere descansar de usted mismo? Creo que no va a poder. Estamos dentro del cuerpo del Señor para ser formados conforme a la imagen del Señor. No busquemos justificaciones que traten de acomodar nuestra vida social. Es que no venimos a la iglesia o no somos iglesia porque ese es el tiempo que me sobró y ya no tenía nada programado. Pero cuando tengo algo programado, no voy.
entonces no es el Señor tu primera prioridad. No es escuchar al Señor tu primera prioridad. No es ser cuerpo tu primera prioridad. Es el tiempo que me sobró y que no tenía nada que hacer, ahí es que voy a la iglesia. Lamentablemente, hay personas que van a la iglesia. Escúchese bien. Lamentablemente, hay personas que van a la iglesia, pero no son iglesia. Hay personas que vienen al cuerpo de Cristo, pero no son el cuerpo de Cristo. Y claro, para ellos también hay cabida en el reino. Pero cuidado, porque el Señor forma su cuerpo. El Señor ejercita su cuerpo. Probablemente te estás quedando por fuera del ejercicio que el Señor hace para con su cuerpo. Nosotros debemos caminar como hijos del Señor, entendiendo que el Señor nos corrige y nos reprende, porque eso ha dicho el Señor también en Hebreos, que al hijo que ama lo disciplina, y que la disciplina pareciere que no fuere buena, pero que tiene una función especial en medio del cuerpo. Por eso nosotros podemos terminar comportándonos como dice el versículo 14. Lee allí el versículo 14. Cuando andamos en esas cosas de si voy a la iglesia, de si no voy, de si hoy tengo pereza, de que hoy me levanté como triste, de que no estoy bien con el Señor, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Terminamos siendo y describiéndonos de la mejor manera el versículo 14, que dice de la siguiente forma: entonces, cuando somos cuerpo, ya no seremos como los niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero hay quienes dicen: no, yo no soy de la iglesia, yo a la iglesia la odio, pero yo amo al Señor. Yo no voy a ninguna iglesia porque es que eso es una mano de pervertidos. Sí, es cierto. Necesitamos al Señor y por eso estamos aquí. Pero el que dice no amar a la iglesia, pero amar al Señor, se contradice. Porque ¿cómo puedes amar a aquel que no has visto y no puedes amar a aquel a que ves? Además, el Señor es el fundador de la iglesia. Es su cuerpo. El Señor ama a su cuerpo. El Señor sustenta su cuerpo. El Señor provee para su cuerpo. Si alguien está por fuera del cuerpo del Señor, pero dice amar al Señor, realmente no ama al Señor, porque no está armando el cuerpo del Señor. Es que queremos iglesias perfectas, pero no las encontraremos. Y una vez un profesor decía: si la encuentran, por favor no vayan, se la tiran. No hay iglesia perfecta. Todos somos un cuerpo de imperfectos, de pecadores, que necesitamos perfeccionarnos a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso se hace, y eso lo ha hecho el Señor a través de la iglesia. A Él le plació formarnos perfectos. A Él le plació usar la iglesia como un medio de gracia para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Fue su parecer, no es lo que yo hoy digo. Fue su idea y su diseño perfecto, no el parecer de los pastores. Cuidado,
cuando somos llevados y arrastrados, cuando somos influenciados por las artimañas del error. Cuidado con las razones por las cuales no venimos a ser cuerpo. Cuidado cuando nosotros mismos somos los que promovemos en nuestros hogares el no congregarnos. En el tiempo que estuve con los jóvenes junior, con los adolescentes, más del 50% de ellos venían aun cuando sus papás no venían. Más del 50% se congregaban aun cuando su papá no veía un interés para congregarse. Cuidado cuando somos nosotros mismos como papás quienes estimulamos más la escuela de fútbol, las diferentes actividades, que el venir a recibir palabra del Señor. El pastor Paul Washer, otra vez, y discúlpenme por volverlo a sacar, dice que la iglesia no es sinónimo. Escuchen, ¿qué no es la iglesia? Hemos hablado de qué es la iglesia. Un cuerpo de creyentes que está en el proceso de santificación, que se disciplina, que se exhorta los unos a los otros, que se aman y en amor se dicen la verdad. Pero Paul Washer, el pastor Paul Washer, dice que la iglesia no es sinónimo de escuchar al predicador favorito por YouTube. Eso no es ser iglesia. Y la pandemia nos abrió todo un arco de posibilidades. Y eso parece un restaurante. Usted puede escoger el menú que quiera, el que le guste. Y si le sabe rico, se lo come. Y si no, lo deja ahí y entra otro. Pero no somos iglesia cuando escuchamos a un predicador a través del YouTube. No somos iglesia cuando participamos o escuchamos un estudio bíblico semanal. Usted puede escuchar todos los podcasts que quiera. Usted puede entrar a sus dispositivos y mirar la cantidad de estudios bíblicos que hay. Pero eso no te hace iglesia. Y por último, tú puedes servir en un ministerio paraeclesial o eclesial y no necesariamente ser iglesia. Hoy en día hay miles y miles de ministerios paraeclesiales. Usted entra y casi que por denominación hay 2, 3. Pero usted sirviendo allí, eso no le va a hacer iglesia. Chévere que sirva, pero finalmente no está haciendo iglesia. Y gracias al Señor, yo hoy estoy diciendo lo que el pastor Paul Washer, que tiene un poquito más de años y de experiencia, dice. Pero aún más que lo que ha dicho este pastor, es lo que ha dicho el Señor a través de su palabra. Puedes considerarte un huesito suelto, pero no necesariamente ser de la iglesia. ¿Todos lo ven? Un amigo que trae para presentarles. Esta es la iglesia que hoy vive. Esta es la realidad de la iglesia hoy. Y perdónenme por ilustrarlo así, pero este es el diseño divino de la iglesia que el Señor quiere. Miembros unidos por coyunturas, haciendo su labor para edificación, para soportar, para amar. Pero esta es la realidad de la iglesia hoy. ¿Qué ven ustedes aquí?
Está incompleto. Así estamos como iglesia, amados. Así estamos como iglesia. Y no estoy hablando solo de la iglesia del encuentro. Hablo de la iglesia universal. Así somos. Nos faltan dientes. Quizás no lo alcanza a ver, pero está mueco. Nos faltan dientes. Nos faltan caderas. Nos faltan fémur. Nos falta muchos miembros en la iglesia. Y esto es porque hemos puesto otra cosa por encima. Porque no conocemos realmente al Señor. Porque no conocemos su palabra. Y no hemos entendido el propósito del Señor. La iglesia no la hace un montón de huesos. La hace la unidad de sus miembros bien cohesionados para realizar la función adecuada. Porque al no dejarnos llevar por las artimañas del error, entonces nosotros hablamos más bien en amor. Versículo 15. Hablamos más bien en amor la verdad y crecemos en todos los aspectos. No hay un miembro que diga, ya estoy completamente desarrollado. Ya no necesito más nutrientes ni crecer más. Todos crecemos. Más bien, todos crecemos en aquel que es la cabeza. En Cristo Jesús. Y es probable que tú hayas venido a la iglesia al encuentro por muchos años, pero posiblemente aún no eres parte del cuerpo, aún no eres la iglesia del Señor en este lugar. Quizás tú eres uno de los huesitos que le hace falta a este cuerpo. Porque has decidido dar tours eclesiales y visitar las iglesias que sean posibles, o porque sencillamente, como hay tanta opción, quiero ver cuál me gusta, en cuál me dicen lo que quiero escuchar. Posiblemente tú estés dejando un cuerpo adolorido, un cuerpo desfigurado, al no comprometerte con el Señor, al ser cuerpo. Y hoy, en el nombre del Señor, te invito a ser parte de un cuerpo, a ser miembro de una iglesia local, a congregarte con regularidad, a permanecer, a poder bautizarte, a tomar la cena del Señor como sus ordenanzas, a participar de la oración comunitaria, a leer, a escuchar la palabra del Señor siendo cuerpo, a adorar a Dios en un tiempo de alabanza congregacional. Nosotros necesitamos vernos a la luz de la palabra e identificarnos con qué parte del cuerpo somos. A manera de aplicación, y para ir concluyendo, entendiendo que somos miembros de un cuerpo, entendiendo que nos edificamos a nosotros cuando edificamos y el cuerpo crece. Y no solo en número, no me malentienda. No estamos aquí para tener grandes multitudes. Estamos aquí para crecer a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estamos aquí para enseñar y edificar al cuerpo de Cristo en quien es el Señor. Por eso, dos aplicaciones
para que nos llevemos en esta mañana. Elige tú. En la gracia del Señor, el Señor te da la opción de elegir una forma en cómo harás evidente que eres parte del cuerpo de Cristo. Una forma en cómo tú vas a hacer evidente que eres parte del cuerpo de Cristo. Afirmando tu compromiso con la iglesia, involucrándote activamente en la vida de la iglesia, asistiendo con regularidad a los cultos. Elige cuál va a ser la forma en que vas a dar evidencia de que eres parte del cuerpo de Cristo. Segundo, identifícate con la necesidad y los desafíos de la iglesia. Si nosotros somos la iglesia, aquí cada uno es por lo menos un desafío. Aquí cada uno tiene por lo menos una necesidad. Es que nos amamos los unos a los otros, nos sostenemos los unos a los otros, estamos unidos los unos a los otros. Y como dice la palabra, y hemos leído en Hebreos, nos exhortamos y animamos en la fe los unos a los otros. Pero hay personas a las que realmente uno tiene miedo a acercarse. No, quién sabe con qué me salga. Voy y termino vaciado. ¿Cómo nos identificamos con la necesidad y los desafíos de la iglesia? 1. Compartiendo a otros de Jesucristo. Y tenemos diferentes programas con los que deseamos que usted pueda lanzar la invitación para que otros puedan venir y junto a usted conocer a quien es el diseñador, el creador de todas las cosas. Aproveche el encuentro de mujeres. Aprovéchelo. Invite a sus amigas, a esas que usted conoce que están tan mal. No necesitan más maridos, les aseguro. No necesitan más plata. Necesitan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Comprométete a servir dentro del cuerpo. No estamos aquí para ser servidos. Estamos aquí para servir a Cristo Jesús, como Él mismo lo dijo. No vino para ser servido, vino para servir. Y por último, ve y visita a los que tienen alguna necesidad. Amados, realmente la semana a veces no alcanza para visitar a todos, para llamarlos a todos. La semana no alcanza para poder ir y llevar la cena a aquellos que se duelen en una cama porque no pueden venir. Quizás ellos con el ansia y con el deseo de poder estar en medio del cuerpo. Y nosotros a veces no tenemos nada, pero mejor miremos los TikTok del Instagram. Acerquémonos. Oremos los unos por los otros. Hablémonos en amor y en verdad. Y que el Señor nos estimule en la fe y en las buenas obras. Inclina tu rostro y oremos. Somos iglesias. Una iglesia que te necesita. Una iglesia que quizás ha sido difícil por nuestro propio carácter, por nuestro propio pecado. Pero doy gracias porque tú eres la cabeza de esta iglesia, de este cuerpo. Gracias. Porque tu palabra es la máxima autoridad, Señor. Porque es tu palabra la que nos lleva a entender cuál es nuestra práctica como iglesia. La oración, la predicación,
disciplina, el ánimo de cada uno de sus miembros, la unión de los santos. Somos tu iglesia y tú nos has llamado a ser sal y luz. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor, para ser la sal y la luz de este mundo. No permitas por amor a tu cuerpo, Señor, que como luz seamos escondidos debajo de un mueble. No permitas, Señor, que como sal perdamos el sabor y seamos pisoteados. Estimúlanos a la fe que es en Cristo Jesús. Llévanos allí donde hay necesidad, para que donde quiera que estemos seamos iglesia. Permítenos entender que tú amas, Señor, como cabeza, amas a tu cuerpo y estás pendiente de cada uno de nosotros como miembros de tu iglesia. Ayúdanos a aceptar en la gracia que tú nos has dado la función que tú nos pusiste a hacer en medio del cuerpo. No nos permitas creernos, si somos pies, no nos permitas creernos manos. Si somos manos, no nos permitas, Señor, creernos rodillas. Ayúdanos a cumplir el propósito santo por el cual nos has puesto en este lugar. Ayúdanos a que tu cuerpo sea edificado, Señor. Y danos sabiduría para que nosotros también crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sigue encaminándonos, Señor, a tu propósito. Sigue utilizando a mis hermanos para mi santificación. Y utilízame a mí y a todo el cuerpo de pastores. Utilízanos para la santificación de tu cuerpo. Utiliza a cada uno de los siervos, de las siervas de esta congregación, para la edificación de tu cuerpo, para que lleguemos al conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ayúdanos a tener los propósitos claros, el objetivo bien identificado, Señor. Porque como cuerpo, a ti te damos la gloria. Y somos, Señor, somos personas y familias que deseamos darte la gloria a ti. Ayúdanos y guíanos para darte la gloria, obrando como cuerpo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.